Bien, nos quedamos analizando, acordaros este circuito que estáis viendo ahí en la figura. Era un rectificador de pico, pero que tenía unas ciertas pérdidas. Tenía unas ciertas pérdidas tal y como estáis viendo ahí en la curva rosa, que la respuesta es la salida es la curva rosa. Y la curva, saber que varía entre la tensión de pico, que no es ni más ni menos que la tensión de entrada máxima menos la tensión que cae en los extremos del diodo. La tensión máxima es esta. Por lo tanto, esta diferencia que os estoy señalando no es ni más ni menos que V gamma, y este valor, que es el que tenemos que analizar ahora, y la diferencia entre estos dos valores, la tensión entre este punto aquí, la tensión aquí, es la tensión de pico menos una tensión que vamos a llamar tensión de rizado. Porque si eso lo veis, pues parece un rizado, la señal es prácticamente constante, pero tiene un determinado rizado. Esa tensión, esa diferencia entre el máximo y el mínimo de la tensión de salida, a esto lo llamamos tensión de rizado. Entonces, como yo os dije que esto lo vamos a emplear, lo vamos a integrar dentro de una fuente de alimentación, donde el objetivo de la fuente de alimentación es convertir una señal variable de la red en una señal continua, pues nosotros esta señal que tiene un determinado rizado la vamos a introducir como entrada a un regulador de tensión, y el regulador de tensión es el que nos debe fijar ya la tensión a la salida como constante, pero siempre va a tener también un pequeño rizado que depende del rizado que tenga la señal a la entrada. Con lo cual, si le facilitamos las cosas y hacemos que este rizado sea lo más pequeño posible, pues mejor que mejor. Entonces tenemos que caracterizar muy bien este dispositivo y ver cuál es esa tensión de rizado en función de pues, el diodo, la resistencia, el condensador que tengamos aquí, en función de todos estos parámetros. Entonces eso es lo que tenemos que determinar. Relacionar esta tensión de rizado en función de los parámetros de nuestro circuito. Y por otro lado también tenemos que ver, que ya lo mencioné, que en el momento en que el diodo conduce, estamos metiendo aquí mucha corriente a este condensador, estamos cargando el condensador. Y eso va a ocurrir un tiempo que vamos a llamar delta de t. Entonces tenemos que ver este tiempo también cuánto es, porque a nosotros nos interesa que este tiempo sea lo más pequeño posible para que el rizado sea también lo más pequeño posible. Entonces esos parámetros tenemos que determinarlos. Este delta de t, la corriente de carga del condensador, que será la corriente que inyecte el diodo, y el rizado es lo que vamos a ver. Bien, pues vamos al ataque. Entonces nos vamos a centrar justamente en este punto. Nos vamos a centrar en este punto. Y lo primero que tenemos que ver es que voy a hacer aquí un cambio de origen, y voy a poner el tiempo, el origen del tiempo lo voy a poner aquí. De los tiempos no, el origen del tiempo, en este caso lo voy a poner en este punto. No inicialmente como estaba aquí, sino lo voy a poner aquí por conveniencia, simplemente porque el coseno de 0 vale 1. Tenemos aquí el máximo. Entonces vamos a analizar justo lo que ocurre en t igual a t sub 1, en t igual a t sub 1, que es cuando termina la descarga y empieza la carga. Justamente ese punto. T sub 1 es donde termina la descarga y empieza la carga del condensador. Vamos a analizar ese punto. Bien, pues ahí ¿qué ocurre? Ahí ocurre que la tensión de salida, como he dicho antes, que es la rosa, la tensión de salida es la rosa, es la tensión de pico menos la tensión de riza. Eso acabo de escribirlo. También lo que podemos ver es que, fijaros, la curva azul es la tensión de entrada, la curva rosa es la tensión de salida. La diferencia que hay entre estos dos puntos no es ni más ni menos que la tensión V sub gamma. Aquí lo tenéis. Tensión de entrada menos tensión de salida en ese punto es la tensión V gamma. Por lo tanto, la tensión de salida restáis entrada menos V gamma. ¿Qué más cosas sabemos? Bien, sabemos las ecuaciones que rigen el comportamiento de, primero, esta es la descarga de nuestro condensador, que parte del valor V sub P y decae de forma exponencial
como e elevado a menos t partido RC, donde RC es la constante de tiempo de nuestro circuito. Recordad que durante la descarga el diodo está en abierto, la descarga del diodo está abierto y lo único que tiene es un circuito RC en paralelo, con lo cual la descarga es de este estilo. Por otro lado, la función de entrada, que es la curva azul, la vamos a poner ahora como V sub A. V sub A va a ser el máximo, la amplitud de la señal por el coseno de omega t. Así ya no evito trabajar con el coseno de omega t menos pi medio, ni más pi medio, ni nada. Bien, pues combinando esas dos ecuaciones y combinando las expresiones de la tensión de salida y la tensión de entrada, y evaluando para t igual a t sub 1 y combinando con estas expresiones que tenemos aquí, que es la relación entre V0, VR, V0 y V sub I, podemos escribir lo siguiente, que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada menos V gamma. Tensión de salida es esto, la de arriba, y la tensión de entrada es esta menos V sub gamma. Evaluado en t sub 1. Pues ya tengo la solución. Si yo lo que quiero calcular es el valor de delta de t, que es igual a t menos t sub 1, de esta ecuación podría obtener el valor de t sub 1. Lo único que ocurre es que esto, con una exponencial, un coseno, aquí lo único que podemos hacer es métodos numéricos para determinar el valor de t sub 1, porque aquí t sub 1 no se puede despejar. Ahora, métodos numéricos lo podéis hacer. Pues hacéis aproximaciones, empezáis a probar hasta que deis con el valor de t sub 1. Eso se puede hacer, pero es complicado. De todas maneras, bueno, se puede hacer. Una vez que tienes el t sub 1, si os vais a la expresión de arriba, y evaluáis el t sub 1 y igualáis V0 a Vp menos Vr, una vez que tienes t sub 1 también puedes despejar el valor de V sub R de aquí. No hay problema, pero primero tienes que calcular el t sub 1. Y ya de la ecuación de abajo, también que es Vi menos V gamma, que es V0 igual a Vp menos Vr, de aquí pues también podríais obtener el valor de Vr, pero bueno, ya lo habéis obtenido de arriba, no hay problema. Si esto exige métodos numéricos, para determinar el valor de t sub 1. Hay métodos aproximados que te permiten calcular esto de otra manera, mucho más rápido, y que te dan una visión más clara de lo que está pasando aquí dentro de nuestro circuito. Y esos métodos aproximados son los siguientes. O se basan en las siguientes condiciones de nuestro rectificador de pico. Y es que para que tengamos un buen rectificador de pico, el delta de t, el tiempo durante el cual se está descargando el diodo, tiene que ser muy pequeño, porque nosotros queremos un rizado pequeño, por lo tanto, ese delta de t tiene que ser lo más pequeño posible. Sí, tiene que ser mucho menor que el periodo. Y por otro lado, también se tiene que cumplir que el producto R por C, que es la constante de tiempo de la descarga, pues tenemos que tener una constante de tiempo de descarga pues lo más grande posible para que no se me descargue mi condensador. Por lo tanto, se debe cumplir también que el producto R por C tiene que ser mucho mayor que T. Bien, pues con estas hipótesis vamos a las ecuaciones, que son las que teníamos antes, ¿no? Esta era la tensión de salida, evaluada en T sub 1, era Vp elevado a menos T sub 1 partido RC. Bueno, pues eso lo puedo aproximar yo, lo puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor, quedarme con el primer término del desarrollo si se cumplen estas condiciones. Porque si RC es mucho mayor que T, también RC es mucho mayor que T sub 1, que es más pequeño que T. Y además, si estoy imponiendo que delta T es mucho menor que T, que el periodo, esto significa que puedo escribirlo yo de esta manera. T sub 1 aproximadamente va a ser igual al periodo, porque delta de T es muy pequeño. Entonces, si ahora me igualáis este término con este otro término, de aquí me podéis sacar sin ningún tipo de problema el rizado de vuestra señal. Ya lo tenemos. Simplemente con una aproximación. Simplemente eso. Desarrollo en serie de Taylor, me quedo con el primer término con estos condicionantes, porque estos son un buen rectificador de pico. Vámonos ahora a la otra ecuación.
que era la entrada menos V gamma, que al fin y al cabo es V0 también. Esto es lo mismo que V0 en T sub 1, pero expresado con la otra ecuación, que es igual a Vp menos Vr. Ahora vamos a fijarnos en la función coseno. La función coseno evaluada en T sub 1 la estoy evaluando aquí. Simplemente está la función azul, porque está en la entrada y la estoy evaluando aquí. El coseno aquí es lo mismo que el coseno en este punto. Es decir, coseno WT menos delta de t. Pero como el coseno es una función par, el coseno vale lo mismo también en este punto, rojo. Por lo tanto, puedo escribir VA por el coseno de W delta de t. Así que el valor aquí del coseno es lo mismo que si lo evalúa aquí, con este argumento, ¿eh? Siempre con este argumento. O aquí, es lo mismo. Bien, ahora vamos a estudiar lo siguiente. Vamos a restarle el V gamma. Le vamos a restar el V gamma. Y ahora acordaros de esta figura que vimos el otro día. Que teníamos una señal, que era la señal de arriba del todo, a la cual le quitábamos el V gamma. Fijaros que prácticamente eran lo mismo. Entonces mi idea es, esta expresión, que no es ni más ni menos que la que teníamos dibujada el otro día, VA coseno WT menos 1 menos V gamma, tal y como se ve en la figura, no lo puedo aproximar yo por un coseno donde tenga amplitud VA menos V gamma, tal y como se ve en la figura, pues sí lo podemos hacer siempre que la amplitud sea mucho mayor que el V gamma. Eso no ocurría si teníamos amplitudes pequeñas, que también vimos el caso, pero es que estamos trabajando con señales que no van de la red, que vamos a tener una amplitud muy grande, aunque las pasemos por un transformador, pero a lo mejor en vez de 220 vaya a tener 50 ohmios o 50 voltios, comparado con 0,7 se puede despreciar. Bien, y eso no es ni más ni VA menos V gamma, era el VP, la tensión de pico. Ahora vamos a coger y vamos a desarrollar en serie de Taylor el coseno de W delta de t, porque recuerdo que W delta de t es una cosa muy pequeña, mucho menor que 1. Lo tenemos aquí lo tenéis escrito arriba. Bien, pues si hacéis un desarrollo en serie de Taylor del coseno y os quedáis con el primer término del desarrollo porque está cumpliéndose esta condición, W delta t es mucho menor que 1, pues entonces os quedáis con esos dos términos del desarrollo en serie de Taylor. Y como esto no es ni más ni menos que Vp menos U sub R, por lo tanto, fijaros que de aquí podéis despejar, igualando VR a este término multiplicado por Vp, podéis despejar el incremento de T, que es el tiempo de la carga del condensador. Y por lo tanto tenéis una expresión aproximada, porque hemos estado haciendo varias aproximaciones, que dependen de la tensión de rizado, que ya la hemos calculado antes en la transparencia anterior. Bien, vámonos ahora a estudiar el proceso de carga. Ahora lo que quiero calcular yo es la corriente que circula por el diodo durante la carga. Fijaros que la corriente que pasa por el diodo durante la carga va a ser la que pase por el condensador más la que pase por la resistencia. La corriente que pasa por la resistencia no es ni más ni menos que la diferencia de potencia es la misma, V0 partido por R. Esa es muy fácil. Y por otro lado tenemos lo que he dicho antes. Corriente de diodo se va por el condensador y la resistencia. Ahora, ¿cuál es la corriente que circula por el condensador? Pues hago uso de las relaciones IDV de mi condensador. Y la relación IDV pues, es la resistencia, que es la ley de Ohm. Vale, pues ya lo tengo. Corriente del condensador, capacidad derivada de tensión que cae en los extremos del condensador, que es la V0, con respecto al tiempo. Y eso aquí es igual a la corriente que circula por el diodo. La corriente que circula por el diodo, aquí que hago yo, hago uso de la relación exponencial entre la corriente y la tensión que hay en los extremos del diodo. Pero ¿cuál es la tensión que hay entre los extremos del diodo?
Pues la tensión de este nudo es V sub I, la tensión de este nudo es V0. La diferencia de potencial en los extremos del diodo es VI menos V0 partido VT. Le quito siempre el menos 1, se lo quito porque estamos en directo. ¿Y VI quién es? VI hemos dicho que era una función coseno. Vale, pues ya está, ya lo tengo. Muy fácil. Ya tengo el proceso de carga del el proceso de carga del condensador. Ecuación diferencial no lineal. ¿Os han enseñado a resolver una ecuación diferencial no lineal? Método numérico. Si lo han mencionado, ahora han dicho método numérico. ¿Quién resuelve ecuaciones diferenciales no lineales por métodos numéricos? ¿Quién lo resuelve? ¿Y qué herramienta lo resuelve, que ya lo tenéis vosotros? SPICE. SPICE puede resolver eso. Pues vamos a hacerlo. Vamos a montar este circuito en SPICE, el mismo que tenemos ahí. Le vamos a dar valores a la tensión de entrada. Le vamos a meter una amplitud de 100 voltios, una frecuencia de 60 hercios, que es la que tienen ahí en los Estados Unidos. Una resistencia, vamos a probar con 10 kiloohmios y un condensador de 83 microfaradios. Y vamos a ver qué ocurre, qué es lo que hace SPICE. Bueno, pues si montamos el circuito, ahí tenemos el resultado. A ver, por favor, poneros la mascarilla, ajustarla, subiros para arriba bien, arriba, a la derecha, tenemos tensión de entrada en azul y en rosa la salida. Como estáis viendo, prácticamente se ve una línea constante. Si hacemos un zoom, lo vemos en la parte de abajo y se ve el rizado. Se ve como la señal varía entre un máximo y un mínimo. Fijaros que tenemos un comportamiento lineal. La salida decrece de forma lineal, aunque tenéis una caída exponencial, pero claro, una caída exponencial con un producto R por C mucho mayor que el periodo, una exponencial prácticamente al principio, que es una línea recta, que es lo que hemos hecho antes. Hemos hecho la aproximación, una exponencial por una línea recta. Y la subida también es lineal. Bien, ahora vamos a comparar los resultados de SPICE con... no sé si voy a terminar, con los resultados analíticos. Voy a poner de pie, aunque sea aquí. Bien, aquí estamos viendo la tensión VP analítica, 99,3, con SPICE 99,3. De resultado bastante bueno, ¿no? Tensión de rizado, la fórmula 1,9 en SPICE. Si veis la diferencia, pues nos sale también del orden de 1,9, bastante bien, ¿no? Y el periodo de carga, según la fórmula, 531 microsegundos. Y, si medía en SPICE, 547 microsegundos. Con lo cual, pues las aproximaciones son bastante buenas. Bien, vamos a seguir haciendo aproximaciones para el proceso de carga. En el proceso de carga, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como hemos dicho antes, la corriente que pasa por el diodo es la suma de la que pasa por la resistencia más la que pasa por el condensador. El valor medio, si hacemos el valor medio de las corrientes, pues se sigue cumpliendo también la misma ecuación. Ahora vamos a analizar lo más fácil, que es el promedio de la corriente que circula por la resistencia. Fijaros que en la curva anterior hemos visto que serían tramos puramente lineales. Lo veremos aquí.
Por lo tanto, el promedio de la tensión que cae en los extremos de la resistencia durante la carga es lo mismo que durante la descarga, porque tenemos dos tramos lineales. ¿Cuánto vale ese promedio? Pues simplemente valor final menos valor inicial partido por 2. Si la tensión de rizado es muy pequeña comparado con la tensión de pico, pues eso lo podemos despreciar y realmente lo que nos va a quedar va a ser la tensión de pico partido por 2. Luego ya tenemos este término. El valor medio de la corriente de carga es lo mismo que la de la descarga en la resistencia, y ahora nos tenemos que centrar en el valor medio de la corriente de carga en un condensador. Para ello lo que vamos a hacer primero es analizar el condensador en régimen periódico permanente. Primero vamos a recordar lo que es una función periódica. O sea, una función f de t de periodo t mayúscula, lo que significa es que f de t es igual a f de t más el periodo para cualquier valor de la tensión del tiempo t real. Si eso lo aplicamos a un condensador, donde además nosotros sabemos que la tensión en el condensador debe ser continua, si tenemos un condensador trabajando en régimen periódico permanente, esto es equivalente a decir que el valor medio de la corriente que circula por el condensador es cero, estrictamente cero. Y la demostración es muy sencilla, porque simplemente lo único que tengo que ver es, si yo tengo aquí mi condensador, circula la corriente, que hay una diferencia de potencial VC, pues yo pongo la expresión integral entre 0 y t, C derivada de VC con respecto a t, diferencial de t. Esto queda integral de VC de 0 entre VC de t de C derivada de VC, que es lo mismo que poner C por VC de t menos VC de 0, y como la función es periódica, esto es estrictamente cero, es decir, la corriente media que circula por un condensador en régimen periódico es cero, estrictamente cero. Bien, si nosotros la cogemos y hacemos lo siguiente, dividimos la integral en dos tramos. Tramo 0 t1 y segundo tramo desde t1 hasta t. Si yo ahora cada uno de estos tramos multiplico y divido por t1, multiplico y divido por t menos t1, no varía. Ahora, ¿me podéis decir esto qué es? ¿Y esto qué es? Esto es el valor medio de la corriente en el tramo t1. Este es el valor medio de la corriente en el tramo t2. Y eso es estrictamente igual a 0. Si el tramo 1 es el de carga y el tramo 2 es de descarga, nosotros podemos escribir que el tiempo de carga por el valor medio de la corriente durante el tiempo de carga es igual, y de signo contrario, al tiempo de descarga por el valor medio de la corriente en la descarga. Y el tiempo de carga por el valor medio de la corriente de la carga, ¿eso qué es? El valor medio de la carga que se introduce en el condensador. Y este es el valor medio de la carga que se saca del condensador. ¿Eso qué significa? Pues significa que durante el periodo de carga, la carga que metamos en valor medio tiene que ser igual a la carga que saquemos en valor medio durante la descarga. Es decir, que lo que metamos en una parte del periodo tenemos que sacarlo en la otra parte del periodo en valor medio. Bien, pues eso, el tiempo de carga era el delta de t mayúscula, el tiempo de descarga era t menos el delta de t, y ya simplemente lo que tenemos que hacer es poner la carga, expresarla en función de la descarga. Y antes de hacer eso, vamos a volver a analizar lo que sale en SPICE después de analizar este circuito.
Aquí represento la corriente que circula por la resistencia en función del tiempo. Se ve ese rizado, pero no es ni más ni menos, como hemos dicho antes, que la tensión de salida partido por R. Haciendo un zoom, se ve el rizado pues un poquito más grande. Esta vuelve a ser la corriente en función del tiempo, pero haciendo un zoom de la señal. Y vemos este rizado en la corriente que circula por la resistencia. Y aquí tenemos la corriente que circula por el diodo. Fijaros que al principio, como tenemos que cargar el condensador que inicialmente estaba descargado, acordaros que yo partía una señal 0 y después le metía una señal seno. Entonces al principio tenemos que cargar el condensador y tenemos una carga enorme, enorme. Fijaros que aquí tenéis 3 amperios, 3 amperios. Y eso podéis hacerlo, se puede cargar el diodo. Pasar 3 amperios por un diodo puede ser peligroso. No, peligroso, lo podéis fundir. Una vez que te esté cargado ya el condensador, lo único que tenéis que hacer es descargarlo y cargarlo. Y ya parece que es menos la carga. Fijaros que la carga ya parece que va a ser menos. Pero si hacéis un zoom de la misma, nos estamos dando cuenta que tenemos prácticamente 0,6 amperios de pico. Tenéis unos 0,6 amperios de pico, que también es mucho. Parecía que es poco, pero realmente es mucho. Y también observar una cosa, y es que la corriente que circula por el diodo prácticamente tiene un comportamiento lineal, como estáis viendo aquí. Con lo cual el valor medio de la corriente, pues justamente es la mitad, porque esto es 0, pues simplemente la mitad de esta. Ese sería el valor medio de la corriente. Tener un comportamiento lineal. Podéis medir también el delta de t, que lo hemos medido antes, que eran 547 microsegundos, que ocupa un 3,2% del periodo, con lo cual realmente es bastante pequeño, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero aquí ya estamos observando ese comportamiento lineal en la corriente, tenemos un pico raco muy grande y después que baja de forma lineal. Por lo tanto, el valor medio sería la mitad de este valor máximo que tenéis aquí. Bien, eso es una observación antes de seguir con la transparencia anterior que teníamos aquí. Yo quería expresar la carga en función de la descarga, que es justamente lo que voy a poner aquí. Tengo la carga, la puedo expresar en función de la descarga, simplemente multiplicando por este cociente que son periodo de descarga entre periodo de carga. Entonces la idea es expresar la carga en función de la descarga. Y la descarga, el análisis de la descarga es un circuito muy sencillo, porque es que, acordaros que durante la descarga tenemos este circuito que estáis viendo. El condensador se va a descargar a través de la resistencia. Y la corriente que circula por el condensador es menos la corriente que circula por la resistencia. Por lo tanto, el valor medio de la descarga, de la corriente durante descarga en el condensador es igual a menos el valor medio de la corriente que circula por la resistencia, pero eso ya lo tenemos calculado de antes, que era Vp partido por R, con signo menos. Pues entonces ya lo tenemos. Ya sabemos cuánto vale la corriente de carga por el condensador, que es este valor multiplicado por T menos delta de T partido delta de T. Y además, T periodo menos delta de T, como delta de T es muy pequeño, se puede aproximar por el periodo. Pues ya lo tengo. Yo tengo que la corriente del condensador, el valor medio de la corriente del condensador durante la carga es el valor medio de la corriente que circula por la resistencia por el periodo dividido por delta de T. ¿Y ahora qué me queda? Ahora lo que me quedaba era evaluar la corriente media que circulaba por el diodo durante la carga, que era carga del condensador más carga o corriente media en la resistencia. Y ya lo tengo todo. Ya simplemente es sumar este término que acabo de encontrar, que es este, más la corriente media que circula por la resistencia. Es decir, corriente media resistencia por 1 más T partido delta de T.
Y como ya tengo ya la expresión de delta de t, que la he calculado antes, la he aproximado antes, me llevo aquí la expresión y tengo la corriente media que circula por el diodo durante el proceso de carga. Y ya tengo esa expresión. Y ahora nos vamos a analizar los resultados que hemos visto en SPY y compararlos con esta expresión. Fijaros, el valor medio, según SPY, es el máximo partido por 2. Nos está saliendo 279 miliamperios. Si yo cojo la expresión que acabo de ver, que acabo de deducir mediante aproximaciones, si yo meto aquí los valores de cosas que ya he calculado, tensión de pico, tensión de rizado, valor medio de la resistencia, resulta que el resultado es 324 miliamperios. Hombre, vamos a ver, no está mal. Después de hacer tantas aproximaciones, según SPY me sale 280 miliamperios y según esta fórmula me sale 324. Hombre, la diferencia son casi un 20%, pero bueno, para hacer una primera aproximación, una primera estimación, para saber si se me va a quemar el diodo o no se me va a quemar el diodo, con eso tengo. Porque lo importante es eso, oye, que yo elija un diodo y vea si me va a funcionar y no me va a salir chispa. Entonces, para eso, esta aproximación me vale divinamente. Después, si quiero hacer pruebas, pues ya bueno, una vez que he analizado el circuito de forma analítica, lo meto en SPY y ya veo el resultado final. Pero para primera estimación, realmente, después de haber hecho tantas aproximaciones, el resultado es bastante bueno, bastante bueno. Podemos estimar también, o podemos encontrar una fórmula para el valor máximo de la corriente durante la carga. Y eso es muy fácil, porque el valor máximo, como nos estamos fijando aquí, fijaros que aquí tenemos un comportamiento lineal, el valor máximo no es ni más ni menos, fijaros que aquí teníamos el valor medio y el máximo era 2 veces el valor medio, ¿no? O el valor medio es la mitad del máximo. Pues aquí, para la corriente máxima que circule por el diodo, podemos hacer lo siguiente, es la corriente media que pasa por la resistencia, porque esa es la misma, ¿no? La corriente de la resistencia, eso no varía, tenéis rizado entre VP y VP menos VR, más 2 veces el valor medio de la corriente que circula por el condensador durante la carga. Entonces, lo mismo que aquí duplicamos, de aquí a aquí estamos duplicando la corriente, pues esa duplicidad de la corriente, del valor medio al valor máximo, ¿dónde se va a notar? Pues realmente en la carga del condensador. Porque la resistencia no, si es que esto varía entre VP y VP menos VR, que prácticamente es lo mismo, eso casi es constante. Entonces, ¿dónde vamos a tener la corrección? Pues realmente lo vamos a meter en la corriente que circula por el condensador. Y entonces, si hacéis esto, pues simplemente lo único que tenéis que meter aquí ese 2 en la fórmula que teníamos antes, aquí no lo tenéis, aquí metéis esa corrección aquí, evaluamos la expresión y nos sale de 638 miliamperios. Y el valor de SPY, 558. Es decir, es algo que no está mal. Y afortunadamente nos lo da por encima, con lo cual, si oye, que se me quema aquí, pues yo sé que se me quema, 600 es mayor que 500, tengo hasta la protección, ¿no? Porque la aproximación es mayor que lo que realmente va a ocurrir en la realidad. Entonces, pues son aproximaciones o son expresiones que se pueden utilizar y no hace falta usar SPY. En esta tabla hay un resumen de todas las expresiones que hemos utilizado: tensión de rizado, delta de T, la corriente media que circula por el diodo durante la carga y la corriente máxima. Aquí tenéis todas. Pero lo hemos hecho para un rectificador de media onda. Ha sido un rectificador de media onda, porque recordar que yo lo que tenía era una señal de este estilo,
y estaba rectificando media onda. Estábamos perdiendo la información de los mínimos de la señal. Si en vez de trabajar con esta señal, como tensión de entrada, trabajáis con la salida de un rectificador de onda completa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque ahora la descarga se realizará durante medio periodo. La descarga del condensador se realizará durante medio periodo, no durante un periodo completo, sino durante medio periodo. Entonces, simplemente, si bajáis con un rectificador de onda completa en lugar de un rectificador de media onda, donde aparezca el periodo, lo que tenéis que poner es la mitad del periodo. Aquí no hay corrección, en delta de t no hay corrección. En delta de t no hay corrección, porque esto es el tiempo de carga, y el tiempo de carga va a ser el mismo. Aquí y aquí ese tiempo de carga es el mismo. Aquí no hay corrección. Esto es lo mismo. Solamente va a haber corrección aquí, donde aparezca realmente influencia durante o relación con la descarga. El rizado depende de la descarga. En la carga, o sea, el rizado depende del periodo o de medio periodo. La carga no depende de que haya medio periodo o un periodo completo, porque la tenemos aquí en este tramito. Aquí o aquí. Eso es independiente de si tengo media onda o una onda completa. Y esta corrección de T medio sí se traduce, sí se ve también aquí afectada en estos términos, ¿no? Aquí sí tenéis que tener esa corrección. ¿Por qué en la corriente de carga en el diodo sí se ve afectada? Porque con la corriente de carga, la corriente que le tenéis que meter al condensador durante la carga es la misma corriente que le sacáis durante la descarga. Y como la descarga es la mitad de tiempo, ahí sí va a haber corrección. Entonces va a haber corrección justamente aquí. Y va a ser más pequeña. Fijaros que esta corriente va a ser más pequeña. Prácticamente la mitad. Básicamente la mitad, porque esto estáis dividiendo por un medio. Estáis dividiendo por un medio. Lo que pasa es que un medio lo metéis aquí y aparece como 1 partido raíz de 2, pero estáis dividiendo por 2. La corriente de carga es la mitad de la que tenéis antes, pero es porque también estáis sacando la mitad de corriente durante la descarga. Entonces tenéis esta corrección aquí, aquí y aquí, si estáis trabajando con un rectificador de onda completa, con respecto a un rectificador de media onda. Bien, ¿alguna pregunta sobre este circuito? Bueno, pues nos quedan unos minutillos. Vamos a irnos también a esta 2021. Y vamos a definir, si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a definir lo que se entiende por circuito limitador. No, esto no. No es este. No es la que quería. Bueno, sí, lo podemos definir. El tiempo que me queda lo podemos definir. ¿Qué se entiende por circuito limitador? El circuito limitador es todo circuito cuya característica de transferencia viene descrita por esta función que estamos viendo aquí. Por definición, un circuito limitador es aquel cuya característica de transferencia es la que se ve aquí en esta figura, arriba a la izquierda, o descrita de forma matemática
con esta función a tramos que estáis viendo, que nos dice que por debajo de un determinado valor la función es constante y toma el valor L menos. Por encima de otro valor de la tensión de entrada, la función toma un valor constante igual a L más. Y entre medias, entre estos dos valores, entre estos dos tramos de tensión de entrada, la salida es proporcional a la entrada, donde K puede ser un número real, el que sea. Ahora bien, si K es menor o igual que 1 y mayor que 0, tenemos un limitador pasivo. Tenemos un limitador pasivo. ¿Eso qué significa? Pues que la salida es inferior a la entrada. La salida es inferior a la entrada. 0,5 VI, o la salida igual a VI. 0,3 VI, la salida es inferior a la entrada en este tramo. Eso es un limitador pasivo. Y si K es mayor que 1 o menor que 0, es decir, negativo, nos encontramos con limitadores activos. Es decir, que la salida sea superior a la entrada. Eso solamente se puede conseguir mediante un proceso de amplificación. Y para conseguir más energía a la salida, para eso tenemos que darle energía o sacar la energía de algún sitio. Si tú quieres hacer de una señal, hacerla más grande, necesitas energía. Y para eso necesitas elementos activos. Elementos activos que se fabrican con, ya lo veremos, los transistores que vamos a ver dentro de la semana que viene. Lo que conocemos hasta ahora son elementos pasivos, resistencia y resistencia, que son los que te dan el divisor de tensión típico, ¿no? El que te da esta relación. Son limitadores pasivos. Entonces tenéis este comportamiento que estáis viendo aquí. Entonces fijaros, la función limitadora, pues está claro, ¿no? Está claro. En un tramo la salida es proporcional a la entrada, pero como superes que salga fuera de ese tramo, pues la salida queda recortada a un valor máximo y un valor mínimo. Puede haber limitadores que solamente limiten en uno de los tramos, entonces esos limitadores se llaman limitadores simples, que tienen esta característica de transferencia que estáis viendo aquí. Por ejemplo, la salida es proporcional a la entrada, salvo que supere un determinado valor donde la salida queda fijada a un valor constante. Eso sería también un limitador, pero un limitador simple porque recorta solo por uno de los tramos. El limitador doble es el limitador que os acabo de definir, que limita en los dos sentidos. Después se pueden distinguir también entre limitador duro y limitador suave, en inglés hard limiter o soft limiter. Y eso lo que significa es que los valores de limitación pueden ser bien constantes, tal y como aparece en la definición, o pueden tener una determinada pendiente, como estáis viendo aquí en esta otra característica de transferencia. Entonces eso sería un limitador suave. Si vosotros le introducís una señal de entrada, como la señal, esto es mejor borrarlo y verlo así en otra. Nueva diapositiva. Si vosotros introducís una señal de este estilo, una señal seno, y tenéis un limitador, pues del estilo de este que os vamos a poner aquí, por ejemplo. Voy a poner uno fácil con K igual a 1. Aquí pongo V sub 2, esto sería V sub 1. Aquí pongo V sub 2 por aquí, V sub 1 por aquí.
Si vosotros introducís como señal de entrada esta, la señal de salida, ¿cómo sería? Aquí me está diciendo que entre V2 y V1 la salida es igual a la entrada. Por lo tanto, yo escribiría lo siguiente. La salida igual a la entrada, pues esto. Y si supera la entrada el valor V sub 1, ¿qué ocurre? Porque la salida vale, como aquí K igual a 1, también vale V sub 1. Luego la salida sería constante. Y si superáis el valor de la entrada, supera el valor de V2 por valores negativos, ¿qué ocurre? Porque la salida quedaría a un valor constante. En el caso de haber considerado un limitador de estos suaves, soft limiter, que tiene aquí una determinada pendiente, ¿qué es lo que ocurre? Pues realmente lo que habría obtenido es que en vez de tener una cosa plana, como estáis viendo en la parte de arriba de la figura azul, pues realmente tendríais algo así. Tendríais algo como lo que estoy pintando yo aquí en esta figura. Esa sería la respuesta al limitador suave o la característica de transferencia en verde que estamos viendo. ¿Vale? Y ya sé, ya con esto termino. Bueno, si queréis os dejo esto, lo pongo como ejercicio, lo vemos el próximo día. Simplemente aquí tenéis 6 circuitos, 6 limitadores, y abajo están las soluciones. Esto es como en los periódicos, ¿no? Como los problemillas, esos, los juegos, ¿no? Vamos a unir por flechas. Pues simplemente unirme por flechas cada circuito con cada característica de transferencia. Lo dejo para que lo hagáis y lo vemos el próximo día.